Esta vez te voy a contar una historia distinta. No es un milagro, ni de un santo, ni una aparición de la Virgen, pero es algo fuera de lo común, que te va a hacer mucho bien al alma. No te pierdas esta historia de Karl Huisman. Historias del hermano Francisco. Salve María. Hoy les voy a contar una historia un poco distinta. Habitualmente les he contado historias de santos, de apariciones de la Virgen, de milagros. Bueno, hoy va a ser algo un poco inverso a eso, un poco opuesto, pero que también es de gran provecho para nuestra vida espiritual. Y es la historia, una historia histórica, no es un cuento. Es una historia verídica de un famoso escritor francés, Georges Charles Huisman. Bueno, tiene un apellido que suena así, no suena muy francés el apellido, porque su padre era flamenco, era de sí, lo que hoy en día sería Holanda, y su madre sí era francesa. Y él fue un famoso literato, un famoso escritor, crítico de arte, del siglo XIX. Él nació en 1848 y murió en 1907. Bueno, siguió la carrera literaria. En el siglo XIX, París era el foco de la cultura de todo Occidente, del arte, de la pintura, la literatura, en fin, de todas las artes, la escultura y tal. Y también pues se caracterizaba por ser una ciudad de mucha diversión. Ya era un mundo que había abandonado un poco sus raíces católicas, y había mucha disolución de costumbres, y sobre todo en esos ambientes artísticos, literarios, no era propiamente la virtud lo que imperaba, sino quizá lo contrario. Y bueno, él, haciendo su carrera como escritor, escribió varias novelas, empezó a tener mucho prestigio y se empezó a codear con personas de la alta sociedad, de la alta cultura francesa, y incluso con las élites del mundo entero, porque todas las élites intelectuales, culturales de todo el mundo pues iban a París. Y cuando alguien quería hacer un viaje agradable, todo el mundo pensaba en ir a Francia, en ir a París, la París de las luces y de la vida nocturna, y bueno, además las cosas lindas, las joyas que hasta hoy en día muchas de ellas existen: Notre Dame de París, la Sainte-Chapelle, el Palacio de Versalles, en fin, tantas cosas lindas que tiene esta nación, hija primogénita de la Iglesia. Pero entonces, bueno, él comenzó a relacionarse con todo este mundo del arte, y unas malas amistades, mire lo que es el peligro de las malas amistades, lo puso en contacto con el mundo del ocultismo. En esta época se había puesto muy en boga el espiritismo, hacer sesiones de espiritismo, que es una forma camuflada de satanismo, porque es, en fin, no vamos a entrar aquí en detalles sobre eso, pero esos espíritus con los cuales se comunican a través del espiritismo, esos son puros demonios. Bueno, el asunto es que una de estas malas amistades un día lo invitó. Bueno, valga también aclarar que él era católico de nacimiento, había sido bautizado, confirmado, pero pues en este ambiente él se había vuelto un indiferente religioso. Él dejó de ser practicante, dejó de frecuentar los sacramentos, dejó su vida de oración, y era un católico nominal, como muchos que hay hoy en día y siempre ha habido. Bueno, entonces un día una de estas malas amistades lo invita a una misa negra. A una misa negra. Ustedes saben qué es una misa negra, les voy a explicar. La misa es ese sacramento augusto, el más alto de todos, que lo instituyó nuestro Señor Jesucristo en la última cena, y dejó como ministros para que siguieran celebrando esa misa los apóstoles y todos sus sucesores, los obispos y los sacerdotes consagrados, que como ministros de él celebran la misa, que es la renovación del sacrificio del Calvario. En cada misa se renueva de una manera incruenta, sin sangre, el sacrificio de la cruz. Entonces, por eso es que la misa es
la oración más poderosa de todas porque tiene un valor infinito, son los méritos infinitos de la muerte de nuestro Señor, que se renuevan y se aplican a las intenciones por las que se pone esa misa. Cuando tengamos una necesidad especial, nada mejor que mandar a celebrar misa. Eso vale más que todas las novenas y rosarios que recemos juntos, aunque también son buenas las novenas y los rosarios, pero bueno. Esa es la misa, ese es el sacramento más augusto que tiene la Iglesia. La Iglesia vive de la Eucaristía. Como decía una encíclica de Juan Pablo II, la Eucaristía es la base y es el culmen, la cima de la vida católica, de la vida cristiana. Bueno, pero entonces, a veces o con frecuencia, los satanistas que odian a Dios, que quieren ofenderlo, ellos buscan un sacerdote, porque para que haya misa, la misa, que el centro de la misa es la consagración, la transubstanciación, cuando nuestro Señor Jesucristo, por las palabras del sacerdote, transubstancia el pan y el vino en su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Ese es el centro de la Eucaristía, esa es la esencia de ese sacramento, es esa, es el centro, lo principal. Bueno, para que haya consagración, el ministro tiene que ser legítimamente consagrado en la iglesia, o sea, un obispo legítimo tiene que haberlo ordenado sacerdote. Si no, puede decir todas las fórmulas, hacer todos los rituales que quiera, que si no es sacerdote consagrado, no consagra la hostia, ni el vino. Entonces estos satanistas, mire que son satanistas, no creen, o sea, bueno, es lo que vamos a ver, creen en Dios pero lo odian, o sea que ¿tienen fe? Bueno, ahí levanto ya la pregunta. Pero bueno, estos satanistas buscan no un cura falso por ahí que se dice sacerdote de no sé qué iglesia que la fundó no sé quién, no. Ellos buscan un sacerdote católico que haya sido consagrado por un obispo y que haya abandonado el sacerdocio, que haya renegado, que haya abandonado la iglesia. Pero un sacerdote, aunque abandone la iglesia, aunque deje el ministerio sacerdotal, nunca deja de ser sacerdote. Por eso se dice, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Es como el bautismo. El sacerdocio imprime carácter, es un sello indeleble. Y hasta el cielo y hasta el infierno seguirá siendo sacerdote. Eso no se le borra nunca, aunque reniegue. Bueno, entonces ellos, sabiendo de eso, ellos buscan a un sacerdote católico ordenado legítimamente para que celebre una misa. Pero claro, esa misa es lo que ya les voy a narrar, que fue la experiencia de George Charles Huysman, el literato que estoy contando su historia. Entonces cuenta él, y eso lo cuenta él en un libro que se llama En Camino, cuenta toda su experiencia. Entonces dice que llegaron a una mansión en un barrio lujoso de París, llegaban carruajes, personas así muy bien vestidas, damas muy distinguidas, con trajes muy elegantes por la noche, y van entrando a esa mansión, son recibidos, les ofrecen unos licores, en fin. Y llega un cierto momento donde llaman a todos a ir al patio de esa mansión. Llegan al patio y en el patio de la mansión hay una capilla, estilo gótico, con vitrales. Una iglesia escondida en el patio de una casa, una capilla. Y él ya todo extrañado con eso, qué raro, toda esta gente de tan buen nivel y en este lugar, y entran ahí ya todos, les habían dado mucho licor, ya estaban todos medio tomaditos, ¿no? Bueno, entran todos ahí y él entra a la capilla y ve que hay imágenes de santos, pero las imágenes de santos eran santos en posiciones grotescas, con expresiones de fisonomía así caricaturescas, ridículas, o sea, eran santos todos deformes, grotescos, burlescos, eran burlas de los santos. Los vitrales, lo mismo, y con pinturas de demonios, de cosas inmorales, de cosas horrendas. Bueno, todo el mundo va ocupando, hay un conjunto musical que empieza a tocar una música así como rítmica, una música que va como que arrastrando a las personas, van entrando como en una onda, siguen tomando licor, emborrachándose, algunos hasta tomando alucinógenos, y comienza la misa. El ritual, en la época el ritual era de espaldas al pueblo, era versus deo, que se dice, hacia el altar, y era con paramentos muy lujosos, muy todos bordados en oro, muy adornados, y con incienso, y era en latín. Bueno,
El sacerdote entra con todos los paramentos, pero con figuras todo ridículo, todo burlesco, ¿no? Con unos monaguillos, también todos pintorreteados. Y el padre comienza a celebrar la misa, siguiendo todo el ordo de la misa, como lo manda la iglesia, todas las partes, todas las oraciones en latín. Entonces va ese increciendo y va llegando el momento auge, y cuando el padre ya llega al momento del canon, de la consagración propiamente, el padre comienza a temblar y se ve que comienza como que a hacerse fuerza a sí mismo y comienza a sudar y a hacerse como que fuerza a sí mismo para pronunciar las palabras, y pronuncia las palabras: esto es mi cuerpo, que es la fórmula con la cual se opera la transubstanciación. Y en ese momento coge el copón lleno de hostias y lo tira al piso. Y ahí todo el mundo comienza a pisotearlo, a bailar encima de él, a escupir las hostias, y luego coge el cáliz: esto es el cáliz de mi sangre, y dice la fórmula en latín también, y consagra el cáliz, lo mismo, y lo riega, y ahí es un aquelarre, es un estallido de odio, de locura, de irreverencia para con el Santísimo Sacramento. Y Karl Huisman, allá atrás, bueno, yo dije Karl porque a veces usaba su nombre en holandés, ¿no? Karl Joris Huisman, K.J. Huisman. Él, espantado viendo todo eso, y vio que eran personas importantes, ¿saben? Personas del mundo político, de las finanzas, del arte, militares, personas que no eran cualquiera, y todos en eso. Y él todo impresionado allá en el fondo de la capilla. En fin, vamos a concluir porque el tiempo se nos fue. Él vuelve, sale de ahí y él entra en una crisis, porque él comienza a pensar: bueno, yo soy católico, fui bautizado, pero nunca tomé en serio la religión. Y estas personas creen en la Eucaristía, pero para odiarla y para blasfemar y para insultar a nuestro Señor en la Eucaristía. Entonces los malos son radicales en el mal y odian a Dios. Y yo, que soy un católico, nunca me interesé, fui un indiferente y mediocre, yo no puedo seguir así. Yo, después de esto, o soy cómplice de ellos o sigo el camino de la santidad. Entonces él queda en una crisis, y una noche caminando por una de las calles de París pasa al frente de una catedral gótica muy linda, de vitrales, ya había terminado la misa, y él estaba pensando, él no sentía, lleva una vida de pecado, de placer, él no sentía fuerzas para la virtud, para cambiar de vida. Entonces entra en la catedral y estaba todavía el olor del incienso, hay un coro de niños en el fondo con voces inocentes ensayando unos cantos polifónicos, gregorianos, suena el órgano al final. Él sintió una tal paz de alma en ese ambiente, el ambiente de la belleza, de la sacralidad, de la iglesia, de la virtud, de la santidad, que él dijo: no, yo me tengo que confesar. Se fue a confesar, encontró un buen confesor. Uy, qué tesoro es encontrar un buen confesor. Y ese confesor escuchó toda su confesión y le dijo: mire, usted no va a tener fuerzas para cambiar de vida, pero yo conozco unas monjas de una orden religiosa contemplativa, de esas que viven en los monasterios en clausura, para la oración, el sacrificio, y son almas inocentes, puras, que se ofrecen para personas como usted. Ellas se ofrecen para cargar con las tentaciones de los pecadores que quieren cambiar de vida y no tienen fuerza. Entonces usted ahora, si yo le voy a proponer a ella, si ella acepta, ella va a soportar sus tentaciones y usted va a soportar las de ella, para ayudarle a usted a llevar esa carga y poder usted cambiar de vida. Y la monjita, mire qué lindo, y nunca se conocieron. Y esa monjita aceptó porque era su vocación. Y eso ayudó a él a que los ataques del demonio no fueran tan fuertes, porque ella era la que recibía esos ataques del demonio. Y el padre también le da otro muy buen consejo. Le dice: pase un tiempo como oblato, o sea, es un régimen especial dentro de una orden de monjes, creo que eran benedictinos. Entre a un monasterio también de clausura de monjes para que usted cambie de ambiente. Usted tiene que salir de su ambiente, salir de sus amistades, porque si usted no cambia de ambiente, usted sigue en ese mundo donde vive, va a volver a caer. Entonces se fue a vivir como oblato, se llama, era como un visitante, pero que seguía
todas las costumbres. Entonces la vida de un monasterio, levantarse por la medianoche a cantar el oficio delante del Santísimo, llevar una vida de oración, de lectura, de estudio, de meditación, en fin, empaparse de la gracia de Dios, de las cosas del cielo, poner su mente en lo celestial, en lo eterno, en lo divino. Bueno, para concluir, él escribe en varios libros, sobre todo este que se llama En Camino, hay otro que se llama La Catedral, y él tiene mucho talento literario reconocido, en fin, es un personaje de la historia del arte, y de tal manera él describe la belleza de esa catedral que él visitó, describe el colorido de los vitrales, la impresión que los vitrales causaban en su alma, el ambiente, el coro de los niños, que el doctor Pío dice que cuando él lo leyó, él entendió más una catedral que estando en la catedral propiamente, de la manera como él lo describe, tan atrayente y tan lindo y tan tocante. Entonces, que nos sirva esta historia para nuestra vida espiritual. Hoy en día hay mucho satanismo, ustedes las noticias lo deben haber visto. Hay muchas personas que van a la comunión para robarse las hostias, para llevarlas a esos rituales. Entonces, yo no puedo ser un católico mediocre que me contente con no matar, no robar, ir a la misa el domingo para yo salvarme al mí. No, hoy en día estamos en una situación terrible del mundo. La Virgen de Fátima previó grandes calamidades, una gran purificación, previó su triunfo. Son muchos los que están sucumbiendo a las presiones del pecado, del demonio, de un mundo que se hunde cada vez más en todo tipo de horrores. Entonces nosotros no podemos quedarnos en una posición intermedia, tenemos que tener un propósito de santidad, de ser íntegros, de nosotros ser santos y de ser apóstoles, de ser apostolados en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestras amistades. Hacer ese propósito de cambio de vida. Es un propósito muy propio para la Cuaresma, momento de metanoia, de cambio radical. Y mire que a veces la mediocridad espiritual y la tibieza es el peor enemigo de la salvación. El que vive en la tibieza no llega al cielo. El que vive en la mediocridad, el que se contenta con solo no pecar y no. Tenemos que ser héroes en la virtud, héroes en la santidad y héroes al servicio de Dios y de las almas. ¡Salve María! Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.